a otros que agradezco también enormemente. Con ellos también empezaremos a trabajar ahora a partir de abril en la formación de Red Team y en la formación de DevSecOps. Y claro, la verdad es que cuando nos hemos puesto ya, hemos hecho pública la formación, que era un poco el por qué nos decidimos a hacer este tipo de sesión, pues veíamos que la gente no tenía muy claro qué era esto. Nos preguntaba y no veía lo del DevOps, parece que sí que tiene más recorrido, ¿no? Tampoco una barbaridad, pero bueno, parece como que estaba un poco más asentado. Pero ya lo del DevSecOps, esto era, ¿no? Y eso que vosotros os habéis molestado en escribir un libro para intentar explicarlo. ¿Sabes? Entonces, Sí. la idea era un poco esa, ¿no? Que a ver si conseguíamos acabar la tarde haciendo entender a los que estén aquí qué es esto, ¿no? Y bueno, pues parece que estos últimos años, al final, no sé si todas, pero por lo menos una parte importante de las organizaciones, tanto públicas como privadas, están tomando conciencia sobre la necesidad de implementar la seguridad en todos sus procesos, ¿no? Incluso en los más complejos, ¿no? Como la parte de desarrollo o los de operación. ¿Cómo explicaríais vosotros qué es y cómo ayuda este DevSecOps a las organizaciones? ¿Esto qué es? Me da igual uno que otro, Rafa. Rafa, venga, tú. Venga, Rafa, tú empiezo primero. yo. Sí. Bueno, pues nada, bueno, DevSecOps es una extensión de lo que es DevOps, ¿vale? De ahí la palabra, ¿no? DevSecOps. Y alguna gente pone el sec delante del dev, bueno, da igual, ¿no? La idea es que viene del DevOps. Y para explicar un poco el DevSecOps, pues tenemos que entender también qué es el DevOps, ¿no? Y una de las bases o de los pilares del DevOps, o dos de ellos, por lo menos, son la colaboración y la automatización. Después también está el rapid feedback, que le llaman, ¿no? La retroalimentación rápida. Pero la idea principal aquí es la colaboración. Es muy típico, vamos, yo me he encontrado en esa situación varias veces, muchas veces, en el que como desarrollador yo desarrollo mi aplicación, venga, ya está lista para el despliegue, se la mandamos a los de operaciones para que la desplieguen y resulta que, bueno, que en los servidores donde se despliega la aplicación, pues utilizan una librería con una versión distinta de la que nosotros estamos utilizando en el desarrollo y ahí empiezan los problemas, ¿no? Ya la aplicación no funciona bien, el despliegue no funciona bien. Entonces, la idea es de que el equipo de desarrolladores y de operaciones colaboren desde el primer día prácticamente, ¿vale? Para que cuando nosotros vayamos a desplegar nuestra aplicación, pues no tengamos sorpresas de ese tipo. DevSecOps. Pues DevSecOps viene para un poco cubrir lo que es la parte de la seguridad, ¿vale? Yo creo que está a la orden del día de que día sí o día no, o semana sí, semana no, vemos una brecha de seguridad, ya sea no solo porque una aplicación tiene un problema de seguridad, tiene un fallo de una vulnerabilidad del tipo que sea, sino que también estamos viendo muchas, y más reciente incluso más, en fallos de seguridad en infraestructura, en la parte de operaciones, ¿no? Con esto de la nube es muy fácil de levantar servidores a diestro y siniestro y bueno, la forma en que se configuran o la gente levantan cosas para probar, se les olvidan, no sé qué, y al final pues la infraestructura está montada, está mal configurada y existen, después tenemos los problemas que tenemos, ¿no? Los típicos cubos S3 estos de Amazon abiertos a todo el público, llenos de datos, con gigas o terabytes de datos confidenciales o sensibles. Y bueno, ahí un poco es donde entra también el tema de la seguridad, ¿no? Es el que la colaboración no ocurra solo entre desarrolladores y operaciones, sino que también ocurra también con la gente de seguridad. Y que todos, ¿vale? Todos trabajen de forma conjunta para que al final, lo que es desde el desarrollo de la aplicación a su despliegue y más allá, ¿no? Después del despliegue, pues entran los temas de monitorización y demás, pues de que todo eso está bien seguro, ¿no? Y que se establezcan unas mínimas medidas de seguridad para que, bueno, para proteger al final los activos de la empresa, ¿no? Bueno, fijaros que los asistentes están a todo, ¿eh? Me flipa el casco de Stormtrooper que tenemos por ahí. Hay que tener cuidado con lo que tenemos en la parte de atrás, porque no sé si habéis visto la entrevista que le han hecho a una chica hace unos días
y que tenía una cosa así en una estantería, pues eso, hay que tener cuidado. Sí. Sí. Bueno, Fran, no sé si añadirías tú. Sí. Disculpa que no me enteré. Sí, lo único a lo que decía Rafa. Sí, a lo que decía Rafa es que para mí yo no concibo una empresa que se dedique a hacer programas o a programar o a desarrollar software que utilice algo que no sea el SecDevOps. Más que nada por la gran ventaja de lo que acaba de explicar Rafa. Si tú vas a hacer una aplicación, lo que te ofrece el SecDevOps es que no te vayan a pasar esos problemas que está contando Rafa en el futuro, ¿no? No va a haber esos fallos al menos se va a intentar que eso se reduzca de forma drástica, ¿no? Esos fallos de seguridad porque utilizabas una librería susceptible a ser atacada y tal, todo eso debería, digamos, de solucionarse utilizando el SecDevOps. Con lo cual, todos son ventajas. Yo hace ya como 2 o 3 años que para mí el término DevOps no existe. Existe el término SecDevOps. Es que en mi cabeza no entra otra cosa que no sea aplicar la ciberseguridad a lo que es todo el pipeline, todo lo que es el proceso del DevOps, ¿no? Entonces, la creación de ese pipeline bien identificado y segmentado en las organizaciones es importante e ir teniendo en cuenta la seguridad en cada fase también, ¿no? Entonces, podéis contarnos un poco en el mundo real, ¿no? Es decir, ¿cómo funciona esto? Porque una cosa es la teoría, que está muy bien, pero luego, ¿cómo implementamos esto en una empresa real? ¿Cómo funciona? Bueno, pues nada, lo primero, evidentemente, lo que se recomienda, y esto por lo que he visto, por mi experiencia, hay equipos cada equipo funciona de una forma distinta. Incluso dentro de la misma organización, cuanto más grande sea la organización, pues más diversidad hay, ¿no? Tú no puedes coger y decirle, bueno, mis 100 equipos que tengo de desarrolladores, todos tienen que funcionar exactamente de la misma forma. Eso no es concebible. Con lo cual, tampoco puedes tener una forma, digamos, muy fija, ¿no? Limitada a la hora de hacer las cosas. Una de las cosas del DevOps también, ¿no? Una de las cosas que promociona DevOps es que las personas antes que las herramientas y los procesos. Anteriormente, las empresas implementaban sus procesos, estas son las herramientas que tenéis que usar y arreglarlas como podáis, ¿no? Eso ha cambiado también mucho. Entonces, las personas están, digamos, ahora como en primer lugar, ¿no? Primero las personas y ellos deciden un poco los procesos dentro de ciertas limitaciones y las herramientas. Entonces, para montar un pipeline, normalmente, pues está dividido en distintas fases, ¿no? La primera fase es normalmente de un pipeline. Bueno, yo diría que la primera fase no es parte del pipeline en sí, sino que es una fase es la fase del diseño de la aplicación. Una fase del diseño de la aplicación, qué cosas de seguridad, digamos, podemos hacer, ¿no? ¿Qué medidas de seguridad podemos tomar en la fase del diseño? Pues aquí es donde hacemos lo que se llama el threat modeling o el modelado de amenazas, ¿no? Aquí es donde el equipo de seguridad, justo en la fase de diseño, incluso antes de que los programadores empiecen a escribir código, se sientan con ellos y empiezan a decir, ok, enséñame qué es lo que vas a crear, qué es lo que vas a construir y vamos a empezar a buscar posibles formas de ataque y vamos a buscar también qué soluciones vamos a tener vamos a implementar para evitar este tipo de esos ataques que se identifiquen. Evidentemente, la seguridad es un ¿cómo se dice? Un trade-off, ¿no? Es una balanza. Tú no puedes tener seguridad al 100%, eso está claro. Así que hay riesgos que tienes que asumir y hay riesgos que vas a trabajar en ellos, ¿no? Para evitarlo. Eso sería la primera fase. Después entra un poco el tema del pipeline, donde se empiezan a automatizar las cosas. Normalmente el tema del pipeline tenemos lo que se llama servidores de integración continua, ¿vale? Que estos servidores lo que hacen básicamente es están integrados dentro del proceso de desarrollo, integrados en los códigos, en los repositorios de código, GitHub o cualquier otro que se utilice, y ahí se empiezan y cuando un programador hace cambios en el código, sube el código al repositorio, este pipeline se lanza, ¿no? Y ahí empiezan a hacer las pruebas de todo tipo de pruebas, ¿no? Lo primero que se hace es la compilación de la aplicación para asegurarnos de que no tiene problemas de compilación. Se corren los test unitarios. ¿Qué cosas podemos mirar en los test unitarios con respecto a la seguridad? Pues lo que se pide o lo que se busca un poco es que los programadores escriban test unitarios de seguridad. Escriban, por ejemplo, un test unitario que sería, si yo tengo un punto de acceso en mi aplicación en el que toca una base de datos por detrás, pues a lo mejor escribir algún test de seguridad para ver si nuestra aplicación o ese punto de acceso está protegido contra ataques de SQL injection, ¿vale? Inyección de SQL.
Cosas que se hacen durante la compilación, que me lo he saltado, pues es el tema del código estático, del análisis estático de código, ¿vale? Ahí se utilizan herramientas donde las herramientas estas miran el código y te van diciendo, pues mira, aquí posiblemente tengas un problema, aquí no sé qué. Entonces pues, se ponen ahí, eso reportan en el pipeline y cuando tú pones eso en el pipeline, pues normalmente pone una serie de límites, ¿no? Dices, bueno, si la herramienta tal encuentra vulnerabilidades que son medias o altas, pues me paras el pipeline y reportas automáticamente. Si son bajas, pues bueno, sigue el pipeline, repórtame lo que has encontrado también, pero sigue para adelante, ¿no? O sea, compilación, análisis estático, corremos los tests, después llega el empaquetado, digamos, de la aplicación y aquí un poco depende de cómo empaquetes la aplicación. Si la empaquetas, digamos, si es una aplicación, no sé, en Java, pues tu .jar o .ion o lo que sea, lo pones en un repositorio, o si lo que vas a desplegar es un contenedor, pues eso lo ponemos dentro de un contenedor. Cosas que se buscan en esa fase, pues lo que comentaba antes Fran, ¿no? Las librerías que se utilizan, pues verificar que todas las librerías que se están utilizando en nuestra aplicación, todas las dependencias, pues están libres de vulnerabilidades, ¿no? Al menos libres de vulnerabilidades conocidas. Porque todas las herramientas que existen al final se basan en las bases de datos del NIST, ¿vale? Para comprobar si ciertas librerías tienen alguna vulnerabilidad que ha sido reportada. Una vez que tenemos eso, creamos nuestro contenedor Docker, si vamos con Docker, si no, pues subimos el artefacto a un repositorio central. Si utilizamos contenedores Docker, pues también existen escáneres, herramientas para escanear las imágenes en este caso, ¿vale? Y ya por último, pues se pueden aplicar herramientas de ataque o de análisis dinámico, ¿no? Cosas como tú puedes levantar en un entorno DevOps de esto, puedes levantar con contenedores tu aplicación rápidamente, de forma temporal, y atacas con, no sé, SQLmap o puedes hacer cosas con Nmap o cualquier cosa que tengamos, el Zap, por ejemplo, ¿no? Herramienta la que el equipo o la que la empresa o la organización tengan disponibles. Cuando esas pruebas están hechas y todo pasa bien, no hay ningún find, ninguna vulnerabilidad que se encuentre, pues ese entorno se destruye y esa aplicación está preparada para el despliegue normalmente, ¿vale? Entonces, eso es la parte de integración continua. Y luego tenemos la parte del despliegue, que normalmente esas dos pipelines, por lo menos en mi experiencia, están siempre separadas en dos servidores distintos. Ambos servidores, en mi caso, son Jenkins, ¿vale? Uno simplemente corre los pasos de integración continua y el otro corre los pasos de integración, del despliegue. El despliegue lo que hace es que saca ese artefacto del repositorio central, lo despliega y bueno, y ahí es donde empiezan ya un poco las herramientas de monitorización que tenemos que tener también preparadas, ¿no? Para que si la aplicación se cae análisis de los logs de auditoría por si nos están atacando, para que ocurra algo, ¿no? Así más o menos en forma muy general, ¿no? Por lo menos desde mi experiencia, es como nosotros montamos o tenemos montada el pipeline. Y esto lo hacemos actualmente en la empresa en la que trabajo y también lo hacíamos cuando trabajé para el DHS, el Departamento del Homeland Security. Mira, nos hacen una buena pregunta, dice, y con las Cristina Arroyo, dice, y con las librerías compartidas o de terceros de las que uno no es propietario, dice, tuve varios clientes que al auditar su código fuente, dinámica y estáticamente, detectaba vulnerabilidades en esas librerías compartidas que se toman para ahorrar código a desarrollar. Dice, aparte de usar código propio, sí o sí, que otra solución habría que tomar para poder protegerte de eso. Pues la única, desafortunadamente, estas son estadísticas que existen. El 85% más o menos del código que nosotros desplegamos, cuando digo nosotros, programadores, una empresa desplegando su aplicación, el 85% de ese código vienen de esas librerías y frameworks. Entre el 10 y el 15% del código que se despliega en una empresa suele ser código escrito por los programadores de esa empresa, ¿vale? Entonces, no hay forma o sea, el escribir todo tú desde cero, eso no es concebible. No hay tiempo. Los programadores no tendrían tiempo para escribir una aplicación totalmente desde cero
y sin utilizar ningún tipo de dependencia. Eso no es concebible. Entonces, la forma que existe es lo que comenté antes, ¿no? Nosotros tenemos el escaneo de dependencias. Básicamente, esas dependencias se escanean. No solo se escanean cuando nosotros empaquetamos la aplicación, ¿vale? Y ponemos todas las cosas ahí en un paquete, en un archivo o en una imagen de Docker, por ejemplo, sino también que se siguen escaneando una vez que la aplicación ha sido desplegada con herramientas de monitorización que comentaba. ¿Por qué? Porque, bueno, yo hoy despliego mi aplicación, todas mis librerías están limpias, no hay vulnerabilidades, pero la semana que viene, pues una de las librerías que utilizo tiene una vulnerabilidad. Claro, mi aplicación, si está desplegada, pues como yo no monitorice lo que tengo desplegado en producción, ¿cómo sé yo de que esa librería es vulnerable o no es vulnerable, ¿no? Y aquí un poco el caso del Equifax del 2017, ¿no? No sé si os acordáis o no. Comprometieron la empresa pues por una librería Struts, ¿no? La librería de Struts, de Apache Struts, que ellos tenían ahí desplegada. Inicialmente la librería no tenía ninguna vulnerabilidad. Cuando la vulnerabilidad se hizo pública, estos pues no arreglaron, o sea, no redesplegaron su aplicación con una versión actualizada de Struts, y de ahí, pues, bueno, lo que sabemos ya, pues, es historia, ¿no? Comprometieron toda la aplicación y la liaron parda. Es que recuerdo hace unos años en una charla de Fermín J. Serna en las jornadas del CCNCER, que hablaba precisamente cuando él estaba en Google, llevando no sé qué áreas de seguridad, hablaba precisamente del problema de este tipo de librerías, ¿no? que comentéis aquí. Bueno, y Fran, ¿qué tipo de perfiles profesionales son los más adecuados para dedicarse a esto? Es decir, cualquiera que venga del mundo de la tecnología puede dar el salto aquí, como pasa muchas veces, o da la sensación de que tienes que venir mucho del área del desarrollo de aplicaciones, de la programación. Aquí fíjate que realmente tenemos dos perfiles bien diferenciados, ¿no? El que se encarga de las operaciones, que suele ser un sysadmin, por ejemplo, y después está el programador, ¿no? Eso, bueno, pues Rafa tiene esa experiencia porque él tiene esos dos perfiles unificados en una persona, ya que es Rafa. Pero fijaros que son ya, digamos, dos caminos un poco diferenciados, ¿no? Quizás en la parte del developer, ¿no? Ahí sí que, bueno, es un abanico un poco más estándar. Tú puedes saber programar bien en un lenguaje de programación, en varios, sabes cómo funciona todo el pipeline del DevOps. Pero bueno, ese perfil de programación quizás no es tan complejo, solo hay que saber programar más o menos bien, ¿no? Y después está la parte que quizás es la que le da el peso al SecDevOps, ¿no? Que es la persona encargada de la seguridad, ese sysadmin que te he comentado antes, ¿no? Ahí sí que ya ese perfil debe tener un poco una base más de ciberseguridad. Fijaros, Rafa, antes que ha comentado todas las fases o todas las fases que tiene el pipeline del SecDevOps, y en cada fase que él ha ido diciendo aparecía un elemento de ciberseguridad. De hecho, la fase 0, que es la planificación, ya tiene un threat modeling, tiene un análisis OWASP. Fijaros, bueno, en general es una arquitectura segura. Hay que pensar un poco en una arquitectura segura, y ya eso implica, fijaros ahí, la cantidad de certificaciones que hay, ¿no? De mundo que hay alrededor solo en la fase 0. Si vas avanzando, también Rafa ha hablado de monitorización, claro, incluso de análisis de seguridad, open testing. Fijaros la cantidad de campos que se van abriendo ahí, pero claro, la mayoría, fijaros que están enfocados casi siempre a la parte de la ciberseguridad, del experto en ciberseguridad, ¿no? Pero bueno, al final tiene que haber esa integración que también ha comentado Rafa, que a veces es muy difícil, ¿no? De esa comunicación entre la persona que lleva toda la ciberseguridad con los developers, ¿no? Esa comunicación también es importante. De hecho, Rafa me lo cuenta una vez, ¿no? Que él también hace un poco de consultor, ¿no? Tienes que saber un poco de explicarle al que programa cómo debe de programar de forma segura, pero también, a su vez, el de ciberseguridad tiene que entender un poco los límites que tiene esa programación y hasta dónde puede llegar con la ciberseguridad, ¿no? Entonces, a la pregunta que me hacías, yo quizás veo un perfil, el perfil más llamativo y más digamos, el que le da más estabilidad a todo esto sería el perfil de la ciberseguridad, ¿no? De la persona encargada en el punto de la ciberseguridad. Pero ya si ese perfil encima unifica los dos campos, sabe programar y además tiene un perfil, digamos, sólido en ciberseguridad, entonces ya hablamos de lo que se llama un security champion, que ahí tenemos a Rafa, que es uno de ellos, y claro, ese sería el elemento clave, ¿no?
pero así para empezar, pues con tener una base de ciberseguridad y una base de developer, creo que es suficiente, ¿no? Y Rafa seguro que nos puede aportar más porque se dedica a eso en su día a día. Ok. Vale. Es que este era quizás uno de las dudas más, que más había, ¿no? Es decir, ¿necesito ser un experto en programación para llegar? Al final la seguridad es solo de la aplicación o también lo es de la infraestructura, ¿no? Eso. Y luego recuerdo... Perdona, dime. No, disculpa, no, es que esa era lo que te decía, es la Claro. unificación. De hecho, si te acuerdas antes, cuando hace tiempo, soy ya un poco viejo, antiguamente, cuando ibas a programar había libros de cómo crear código, digamos, factible, que funcionara bien, ¿no? Que fuera un código limpio, que funcionara lo mejor posible, ¿no? Esos libros han ido evolucionando un poco ahora hacia el código de saber programar de manera segura, ¿no? Hemos pasado, ya sabemos, digamos, programar de manera eficiente, no siempre, porque eso no siempre ocurre, pero bueno, cuando se hace, pero ahora es cuando se está un poco aplicando ya ese punto de vista de la seguridad. Ya no estamos programando no solamente para que sea eficiente el código, sino que estamos superponiendo e incluso poniendo por delante a la ciberseguridad antes que la eficiencia del código, ¿no? Y claro, ahí entraría esas disputas que antes ha comentado Rafa, ¿no? De, claro, la aplicación tiene que funcionar y tengo que asumir fallos de seguridad. Está claro que tú no puedes tapar toda la seguridad, pero incluso en la fase del planning, ¿no? Al principio del SecDevOps tienes que asumir los fallos que te vas a tragar. O sea, te vas a comer seguro algún tipo de fallo que no vas a poder evitar de ninguna manera. Con lo cual, la solución es tener un plan de contingencia y una forma de que eso sea que ese tipo de ataque te haga el menor daño posible, ¿no? Y Rafa seguro que nos puede contar algo más porque él se mete ahí todos los días, en ese fregado. Sí, no, lo único, aquí la diferencia yo creo que es pasar un poco, la gente de seguridad, traerlas un poco y como para habilitar el que la seguridad se pueda aplicar desde la fase del diseño. ¿Y cómo es eso? Bueno, antiguamente, o no sé, tan antiguo a lo mejor incluso hoy en día en muchos sitios, el típico caso es que yo programo, ¿no? Creo mi aplicación, cuando voy a desplegarla, seguridad viene, le paso un escáner, a lo mejor hacer un tipo de pentesting o alguna prueba manual. Y bueno, nos dan un informe en PDF de, no sé, de 50, 80 páginas lleno de cosas. La mitad normalmente suelen ser falsos positivos. Y eso se lo das al programador y el programador dice, bueno, ¿y ahora qué quiere que haga con esto? Eso no sirve para nada. Después pasamos a la fase de, bueno, sí, DevSecOps, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer ahora es no darle al programador el reporte, sino lo que le vamos a dar una herramienta para que pueda integrarla en el pipeline y pueda él automáticamente correr esos escáneres, digamos, esos escaneos y coger el report. Ahí tampoco arreglas demasiado, porque en vez de darle al programador el report, le está dando la herramienta para que la herramienta le dé el report ese que tiene que coger y trabajar en él, ¿vale? Entonces, la idea aquí principal en el DevSecOps, y aquí un poco lo que comentaba antes, es un rol nuevo que se han inventado esta gente, lo de empresas grandes por aquí, por los Estados Unidos, es el tema del Security Champion. Y esta persona lo que hace es que la idea es que se involucren en los equipos de programación para poder no darle un reporte de vulnerabilidades, sino enseñar, educar a los programadores. No, ellos no tienen que aprender, ¿vale? Seguridad, todos los aspectos de la seguridad, sino tienen que entender cómo las aplicaciones del tipo de aplicaciones que estén creando, ya sea una aplicación web, una aplicación para un teléfono móvil, pues tienen que entender de cómo pueden ser atacados y cuáles son las medidas que tienen que aplicar para evitar esos ataques, ¿no? Pero claro, para que la persona de seguridad pueda explicarle eso al programador, ellos de seguridad también tienen que aprender algún poco de programación y tienen que entender, no tienen que aprender a programar en sí, pero tienen que entender las herramientas que los programadores tienen que usar, de cómo se construye el software, de cómo está todo montado un poco. Cuando nosotros explicamos el DevSecOps, normalmente, si tú miras por internet, se suelen ver 3 círculos, ¿vale? Cada uno representando cada grupo, ¿no? El de desarrollo, la seguridad y el de operaciones. Y en esa intersección de esos 3 círculos donde el DevSecOps ocurre. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el de desarrollador tiene que aprender conceptos de seguridad. Y de operaciones también, porque al final él está encargado de desplegar sus aplicaciones a través del pipeline y de herramientas de automatización. Las operaciones, para poder soportar a los desarrolladores, tienen que entender un poco de cómo los desarrolladores trabajan. Y para que sus infraestructuras estén bien protegidas, pues tienen que entender también las posibles consecuencias de seguridad, ¿no?, que pueden sufrir si no lo hacen de la forma que tienen que hacerlo.
Y los de seguridad, pues, para poder explicar y proveer las herramientas que ellos necesitan para los desarrolladores y operaciones, pues tienen que entender cómo estos dos otros grupos pues trabajan y funcionan. Entonces, el DevSecOps no es que el programador tenga que aprender seguridad y punto, y nos quedamos aquí. No, ese no es donde se acaba la historia. La historia es que los tres grupos tienen que aprender un poco de cada uno para que puedan sentarse en la misma mesa y hablar el mismo lenguaje. Porque yo me he encontrado tengo una anécdota una vez que un manager de un equipo de programación pues se comunica con los de operaciones y le dice, mira, que tenemos aquí nos está bloqueando esto, ¿vale? Una cosa de infraestructura. Y los de operación, claro, el tema del bloquear es muy típico en el lenguaje del día a día del programador, ¿no? Cuando nosotros hacemos los estándares, pues hay algo que te esté bloqueando, ¿no? Es muy típico en el desarrollo ágil. Y cuando los de operaciones escuchan la palabra bloqueo, se echan las manos a la cabeza como si algo se hubiera caído, si algo estuviera en llamas, ¿no? Y empieza una guerra ahí de no digas esta palabra o que no sé qué, y se pelean ahí por tonterías de ese tipo, porque no hablamos, ¿vale?, el mismo lenguaje. No me refiero a inglés o español o el que sea, sino cuando nos sentemos en la mesa, cuando todos utilicemos el mismo vocabulario, pues yo creo que podemos colaborar de una forma mucho mejor. Pero claro, para que esto ocurra, cada grupo tiene que aprender un poco del otro. Vale, yo creo que más claro no puede ser. Dice uno, hace una buena reflexión. Dice, en las empresas lo que siempre quieren es salir lo más rápido posible con la solución acabada y a la seguridad informática siempre la ven como una traba. Claro, esa es una, ¿no? Esa es una perspectiva, decir, ¿cómo consigo ganar el proyecto? Pues porque le entrego antes. Pero claro, si le entrego antes sin dedicarle lo que le tengo que dedicar, pues a lo mejor el producto final acaba siendo deficiente, ¿no? Esto se puede enfocar también como una traba económica, ¿no? Porque si esto encarecerá el proyecto final, ¿no? Si tenemos que dedicarle... entonces, claro, eso pues es verdad que también nos puede plantear problemas con esto, ¿no? Pero vamos, yo creo que el futuro está aquí. Es decir, que si esto no se entiende desde ya, muy mal vamos. Sí, pero lo que las empresas tienen que, perdona, por hacer un comentario, lo que las empresas tienen que entender, y esto viene un poco con el tema de la transformación digital y demás, ¿no? Y el DevOps y el DevSecOps, pues, es también un cambio de cultura, ¿no? Y lo que las empresas tienen que entender también de que el dinero que no vayan a gastar al principio en prevención, van a gastar más tarde en arreglar cosas. O incluso, depende del tipo de empresa, bueno, hemos visto ahora con la pandemia, ¿no?, en pequeñas empresas que fueron atacadas y comprometidas por ransomware y tuvieron que cerrar porque perdieron los datos y tuvieron que cerrar. O sea, les costó el negocio por no aplicar las medidas de seguridad que tenían que haber aplicado, ¿no?, anteriormente. Entonces, aquí es un poco la diferencia entre la medicina preventiva o el arreglar después o sea, acabar en emergencias con, no sé, que tuvieran que hacer. Es que también depende mucho de la sociedad y de la cultura. Yo os cuento otra anécdota. Yo trabajaba en Estados Unidos y en España, ¿no? Y en España, cuando había una reunión claro, mi empresa no se dedicaba a la tecnología. Entonces, era una empresa muy grande, pero no se dedicaba a tecnología. Yo era una parte, quizá era el pesado, ¿no? Siempre, oye, la ciberseguridad, oye, tal, los sistemas, tal. Y yo no aparecía en ninguna reunión. Fue cruzar el charco, irme a Estados Unidos, y cuando se hacía uno de esos servicios que hacía mi empresa, llamaban a todo el mundo de que hacían ese tipo de servicios y me llamaban a mí. Y a mí eso me daba una ilusión. Yo decía, ostras, están pensando en mí, están pensando en la ciberseguridad y en los sistemas. O sea, es un tema de concienciación desde el principio. Allí en Estados Unidos, aunque Rafa se podrá quejar porque se ha encontrado de todo, pero no tiene nada que ver. Menos mal que poco a poco va cambiando en España a lo que se piensa hoy día en España, ¿no? Porque en Estados Unidos ya os digo yo que cuando se va a montar algo relacionado, lo que sea, con con Internet o con accesos a la red o yo qué sé, una arquitectura de conexión de lo que sea, se piensa en la ciberseguridad y se piensa en los sistemas, y en una reunión que a lo mejor hay arquitectos o hay, yo qué sé, hay cualquier persona, llaman a la persona experta, ¿no?, que sabe de temas de informática, ¿no? Y ese quizás es el problema, ¿no?, que no hay esa mentalidad. Pero como bien dice Rafa, yo lo que haría y lo que hacía era decirle, si no hacemos esto, os pasará esto, y diseñar los números, ¿no? Mira, este caso pasó, un data leak, que se perdieron 200 millones de multas o no sé cuánto.
hasta que el empresario o quizás los jefes que están por encima, que lamentablemente la mayoría no entienden de informática o de ciberseguridad, tienen que asumir eso, lo que puede pasar si no se aplica lo que os estamos recomendando, ¿no? Y lamentablemente eso lo ven cuando pasa, ¿no? Cuando realmente ocurre. Menos mal que eso creo que va cambiando poco a poco en España, pero ese es quizá uno de los mayores lastres que tenemos a día de hoy, ¿no? Vale. Y luego, mira, cuando hemos empezado a hacer un poco de difusión de esta nueva formación que hemos creado, porque entendíamos pues, que era necesaria y sobre todo porque no había ningún tipo de formación parecida, recuerdo especialmente una pregunta que me hace uno por LinkedIn, ¿no? Me dice, pero claro, hablamos, como ha hablado también Rafa, ¿no? Pues de Docker, por ejemplo, ¿no? Pues para, ¿no? Y es verdad que las tecnologías de contenedores pues son una de las mejores herramientas en las que se puede apoyar un poco todo esto, ¿no? Me decía, pero ¿y solo vais a ver Docker? ¿Qué pasa con Kubernetes? Y con otras, ¿no? Como tal. Entonces, ¿qué tecnologías creéis vosotros que son fundamentales para poder desplegar todo esto? Es decir, es así como decimos, tecnología de control, esto de contenedores, Docker es especial, es mejor Kubernetes, pueden convivir juntas, hay otras. ¿Cómo veis eso? Sí, bueno, un poco lo que comentaba antes, ¿no? Personas, herramientas, procesos. Si Docker funciona para el equipo, perfecto, úsala. Si no funciona, no la uses, ¿vale? Kubernetes, si funciona, no todo tiene por qué estar desplegado en Kubernetes o no todo tiene por qué estar puesto en contenedores. Usa lo que funcione para tu equipo. Usa las herramientas. Esto es como los lenguajes de programación. ¿Qué lenguaje es mejor? El que funcione. El lenguaje que te permita hacer lo que tengas que hacer. Ese es el mejor lenguaje que puedes usar, ¿vale? Ahora, un poco a hablar del tema de Docker. Es verdad que Docker, bueno, ha revolucionado el tema bueno, bastante, yo creo que muchos aspectos de la informática, ¿no? Desde la programación, temas de DevOps, del SecOps, incluso la seguridad, ¿no? Y el cómo desplegamos las cosas, no solo cómo desplegamos, sino cómo desarrollamos también. Entonces, Docker es muy importante en ese aspecto desde prácticamente la fase del desarrollo. Porque como programador, si tú estás desarrollando una aplicación que necesitas, por ejemplo, una base de datos, MySQL, ¿no? Pues uno tiene que levantar esa MySQL localmente o bien conectarte a alguna base de datos que esté en la red donde trabajes y demás. Hoy con Docker, pues levantas esa base de datos y las bajas en nada, en segundos. Y no tienes que preocuparte de instalar nada en el sistema, no tienes que preocuparte de si estás con Windows, que si estás con Linux, que si estás con Mac, no importa si es operativo, porque Docker funciona actualmente en los 3 sistemas operativos más usados, ¿no? Linux, Windows y Mac. Después, Docker también viene muy bien a la hora de usarlo en el pipeline. Cuando tú montas un pipeline, por ejemplo, Jenkins, ¿vale? Suponte que tienes 2 equipos, cada uno escribiendo una aplicación, una está escrita en Java, la otra está escrita en Go, por ejemplo. Para que tu pipeline pueda compilar la aplicación de Java, pues necesitas tener instalado Java en ese servidor, ¿no? Donde corras el pipeline. Para compilar la aplicación de Go, pues necesitas tener Go. Si utilizas algo distinto, pues necesitas tener todo eso montado, ¿no? En los servidores. ¿Qué ocurre si tú usas esos pasos, digamos, los haces dentro de contenedores Docker? Pues todo lo que tú necesitas tener en tu pipeline montado en tus servidores es Docker, nada más. Y después tú creas tus imágenes con las herramientas que necesites para compilar, para ejecutar test, para lo que tengas que hacer. Y todo eso corre en contenedores, con lo cual el pipeline, desde el punto de vista del administrador o del servidor, queda muy limpio. Docker, magnífico para el tema de los test de integración. Estupendo. Porque cuando hablamos de test unitario, bueno, tú testeas una función en particular, ¿no? y no te sales de ahí. Pero cuando hablamos de test de integración, donde tienes que conectarte con bases de datos, con servicios de terceros, puedes muy rápidamente levantar esos servicios en contenedores, hacer tus tests y una vez que has terminado, ¡boom!, te lo cargas y desaparecen, ¿vale? Now, la parte de Kubernetes, por ejemplo. Normalmente, hoy en día, cualquier aplicación que esté dentro de un contenedor, no sé, voy a soltar un número por soltarlo, pero el 95-98% de aplicaciones que corren en contenedores van a correr en Kubernetes. Y Kubernetes normalmente se ve a la hora de desplegar la aplicación para su uso, ¿vale? Para la hora de, o bien su uso por los equipos de testeo,
y, por supuesto, para los equipos, para los usuarios en producción. Es cuando normalmente es cuando Kubernetes entra, digamos, un poco en el juego aquí, ¿vale? Pero Docker se suele utilizar desde la fase, desde el propio desarrollo, y viene muy, muy bien eso, sobre todo en los pipelines y muy bien en los temas de los test de integración. Entonces, son dos tecnologías emergentes que han cambiado muchísimo la forma en que se hacen las cosas hoy en día. Pero, de nuevo, esto no es un requisito, ¿vale? Para DevSecOps. Si tú no utilizas contenedores, olvídate de Docker, olvídate de Kubernetes, ¿vale? Kubernetes es un orquestador de contenedores. Es verdad que con Kubernetes existe un proyecto hoy en día que se llama KubeVirt o KubeVirt de virtualización, que lo que está intentando el proyecto este es el que Kubernetes, además de contenedores, ejecute máquinas virtuales dentro del clúster, ¿vale? Pero eso es un proyecto que está desarrollando, está en una fase muy temprana y evidentemente no se recomienda para aplicaciones en producción. Si tú no utilizas contenedores, olvídate de Kubernetes, no te sirve, ¿vale? No puedes, Kubernetes todo lo que hace es ejecutar contenedores. Si utilizas contenedores, ¿tienes que utilizar Kubernetes? No tienes por qué utilizar Kubernetes. Tú puedes ejecutar tus contenedores incluso en la nube. Por ejemplo, Amazon tiene un servicio que se llama el ECS, ¿no? El Elastic Container Service, que se llama, donde tú puedes poner tus contenedores ahí y listo, y te olvidas. No tienes por qué tener un clúster de Kubernetes por detrás, ¿no? Pero sí, es verdad que Kubernetes normalmente es la forma en que uno despliega aplicaciones para ponerlas en funcionamiento. Muy bien. Mira, la verdad es que el nivel de los asistentes es alto y algunas preguntas de las que nos están lanzando son muy interesantes, ¿no? Pregunta Luis, dice, ¿qué tan efectiva puede ser la emulación de adversarios que se pueda generar con herramientas como el AT&CK de Mitre, Caldera o Red Atomic Controls con la realidad de los ataques en el mundo real? Pues no sé, yo creo que esa es una pregunta más para la mesa anterior. Sí, sí, efectivamente. Efectivamente. Pero Yo vamos, se puede conozco los integrarlos. frameworks, pero no, la verdad que no tengo experiencia usándolo en entornos empresariales. Eso no te puedo Sí, yo dar igual. una respuesta a eso. En entorno empresarial no, pero ya conociendo el framework de Mitre y todo eso, vamos, creo que no habría ningún problema de integrarlo en la cadena. Así que pues, se podría aplicar sin ningún problema. Vamos, sí. Sí, el uso de herramientas una vez que, Claro, eso. bueno, tú puedes usar lo que tú quieras, cualquier cosa, y sobre todo cualquier herramienta hoy en día tiene una API, que es lo que normalmente se requiere para poder automatizar todo el proceso, ¿vale? Porque todo, al final del día, todo como código, ¿no? Desde la aplicación, desde el pipeline como código, infraestructura como código, y ya, bueno, ahora está también incluso saliendo este nuevo concepto de infraestructura como datos, que un poco hace referencia a cómo se despliegan las cosas en Kubernetes. En Kubernetes tú no le mandas un script o nada de eso, sino que le mandas un trozo de un fichero, un YAML normalmente, con la definición de lo que tú quieres desplegar y cómo quieres desplegarlo. Y Kubernetes coge eso y te crea todo el tinglado que te has pedido y te lo monta ahí, ¿no? En Kubernetes. Y a eso se le conoce ahora también como infraestructura como datos, que es una cosa también nueva que se está un poco debatiendo. Bueno, yo creo que hemos conseguido más o menos aclarar un poco la idea que teníamos, ¿no? Por otro lado, claro, nosotros sí que identificamos, ¿no? Dentro de mi labor en el campus, pues está identificar esas formaciones que de alguna forma pues no estén atendidas en este momento o haya poca formación o entendamos que por lo que sea pues no cubre la necesidad actual. Y sobre todo era porque entendíamos que hace falta mucha gente con este tipo de perfiles, ¿no? ¿Vosotros coincidís un poco con eso? Aunque realmente es una de esas áreas dentro de la ciberseguridad que dicen que hace falta mucha gente, pero que en concreto aquí el potencial es enorme en los próximos años. Yo creo que sí, que hace falta gente de este perfil. De hecho, si tú te vas a LinkedIn y tú pones en tu perfil 3 palabras, sí. Docker, Kubernetes y DevSecOps, te van a llegar cantidad de peticiones de conecta conmigo y email. Sí. Al menos a mí me pasa. Yo cambié de trabajo en diciembre del año pasado y me moví cambié un poco del desarrollo de software al application security, a la aplicación de seguridad. Y nada, cambiando un poco el poner ahí application security en mi perfil ahora, pues bueno, aquello es. Y cada vez que ponía algo de Kubernetes
o de Docker, bueno, pues me llegaban todo tipo de conexiones y peticiones de que me quieren entrevistar y hablar conmigo, así que lo ignoro, ¿no? Pero sí, el perfil está muy, muy, muy demandado, al menos por lo menos en Estados Unidos. No sé cómo está la cosa en España, pero aquí sí que está muy demandado. Incluso internamente en SAP, en la empresa en la que trabajo, en SAP, llegan constantemente peticiones para, vente con nosotros de como 3 o 4 meses o 6 meses, que necesitamos gente con más experiencia porque el equipo que tenemos no tiene mucha experiencia, o nos puede dar training. De hecho, en 2 horas hago una presentación interna aquí en la empresa también sobre temas de seguridad para desarrolladores. Está muy, muy demandado, ¿vale? Entonces es un perfil que sí, que si tiene este perfil, y de nuevo, no sé cómo está la cosa en España, pero en Estados Unidos está muy, muy demandado. Y te pagan bien también. Pagan bien. Bueno. Es importante. Frank, estás aquí en España, ¿no? Sí, yo estoy aquí en España. Y además yo no... Sí, dime. Disculpa. Sí. No, te iba a decir que si tenías la misma percepción que Rafa, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que Rafa sí que es verdad que él trabaja dedicado 100% al tema de SecDevOps, él es un Security Champion, y yo en cambio me dedico a la ciberseguridad. Y sobre todo, de ahí viene también mi conexión con Docker y con Kubernetes, ¿no? La parte de securización de Docker y de Kubernetes. Y entre los dos fue esa unión para crear el libro que antes has comentado, y de ahí salió todo el tema del DevOps, ¿no? Pero sí, lo que dice Rafa es que pero es un tema, de nuevo, es un tema de concienciación. Si la empresa no se da cuenta lo útil que es ese tipo de perfil, pues no se puede hacer nada, ¿no? Y de hecho, vuelvo otra vez a lo de antes, si la empresa reconoce el potencial de ese perfil, porque le va a hacer que no le ocurra lo que ya estamos hartos de oír, ¿no? Como lo de Equifax y cosas así, pues ese es el gran objetivo, ¿no? Y fijaros, yo siempre lo digo, para mí el tema del SecDevOps creo que es el pilar fundamental a día de hoy para poder, digamos, acabar con muchas de las amenazas actuales de ciberseguridad. Si llegamos a implementar el SecDevOps de una forma seria a nivel mundial y se meten todas las cadenas de desarrollo, yo creo que directamente atajamos el 80 o 90% de los ciberataques, ¿no? Porque la mayoría casi todos están basados en temas de, digamos, de exploit de algún tipo por un tipo de fallo en la programación de cualquier librería, etcétera, ¿no? Quizás el 90% me pasa un poco, pero el 80% de ataques se podría directamente erradicar con una codificación o con una programación segura tipo SecDevOps desde el principio de la creación de esa aplicación o de esa librería, ¿no? Y dejo un porcentaje ahí para fallos totalmente incontrolables, ¿no? Pero bueno, esa es mi percepción y es lo que siempre digo cuando empezamos a hablar de un tema relacionado con el SecDevOps, ¿no? O sea, que estábamos todos un poco ahí alineados, ¿no? Todos lo veíamos. Es más, fijaros que, ya digo, empezamos la formación en abril y en diciembre pues se han matriculado ya algunos alumnos, y en concreto estuve pues un buen rato hablando con una persona que estaba muy interesada y que al final han incorporado a 3 personas de su empresa. Y me decía, bueno, es una empresa ya grande, tiene sede aquí en España, no sé si me ha dicho 2.000 y pico o 3.000 y pico personas en todo el mundo, o sea que ya es una empresa curiosa. Me decía, si la gente sale bien formada, ¿no? Dice, nos llevamos a todos. Todos los que, dice, no sé cuántos, dice, van a participar, dice, pero la necesidad que tenemos, no sé si hablaba en los próximos 18 meses o una cosa así, a nivel global, dice, claro, lo bueno que tiene ahora el teletrabajo, dice, pues es que podemos trabajar en proyectos en múltiples países o incluso trabajando pues, con empresas de otros sitios, ¿no? Pero así de claro me lo dijo. Dice, nosotros nos vamos a formar 3, dice, y si, dice, todos los que haya, dice, como tengan un buen perfil y unas buenas skills, dice, nos les llevamos a todos. Digo, bueno, pues oye, encantado, porque a mí una de las cosas que los que me siguen algunas veces me lo han oído, ¿no? Me encanta, o una de mis metas es que la gente aprenda mucho, o sea, eso está claro. Pero que además, gracias a participar un poco de la familia del campus, pues puedan verse beneficiados en sus carreras profesionales, para mí eso es muy satisfactorio. El que alguien que empieza pueda, pues aprovechando un poco el que está con nosotros, incorporarse en algún sitio, aunque sea de becario o de junior, o incluso esos profesionales con 20 y tantos años que quieren reorientar su carrera, ¿no? Y bueno, a mí me da muchísima satisfacción cuando alguien te llama y te lo cuenta o le gestionas
¿no? Y entonces, bueno, pues ya digo, cuando esta persona me lo dijo, dije, bueno, pues esto será que la necesidad realmente existe, ¿no? No es solo una cuestión de percepción nuestra, sino que luego en el propio sector, pues la demanda está ahí. Bueno, pues a ver, un segundillo que nos preguntan, vamos a darles un par de minutos ya para rematar preguntas. Y dice, pero ese 80% sería solo de lo conocido, vulnerabilidades publicadas y no parchadas, pero queda una gran brecha desconocida con el tema de los zero days. Exacto, por eso no he dicho el 100%, si no hubiera dado el 100%, pero ese 20% que dejaba ahí era justamente por esa brecha de lo desconocido. Sí, pero eso es imposible, ¿no? Claro, eso es imposible, está claro. No se puede porque eso no existe todavía, esa vulnerabilidad. Claro. Hasta que no sean... Mira el sudo que acaba de aparecer en Ubuntu, ¿no? Sí. En Debian, vamos. Lleva allí claro, lo que 10 pasa años. Es eso es lo que iba a decir yo ahora, ¿no? Que lo curioso es la cantidad de años que llevan las cosas ahí, ¿no? Y dices, bueno, pues, ¿cómo es posible que nadie se haya dado cuenta antes, ¿no? Porque, bueno, pues hasta donde nosotros podemos llegar, el hacer las cosas mejor será más beneficioso para todos, ¿no? Y bueno, en ese caso, lo hablabas antes también, cuando hablaban de por qué se sigue usando Microsoft, ¿no? Y los sistemas de Windows. Y claro, decía Pablo, bueno, es que a partir de Windows Vista esto pegó un cambio importante y ahora Windows 10 ya es otra cosa, ¿no? Estamos hablando. Y a pesar de ello, pues sigue parcheando, cada vez que publica parches, pues 150, ¿no? Con lo cual, si no hiciera esto, pues no sé lo que podría ser, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna cosa más. Vamos a echar un vistazo rápido y si no, os dejamos porque además, Rafa, ya nos has dicho que tienes ahora otro tema interno y bueno, no queremos abusar de ti. Yo desde aquí desafío a esa persona que ha dicho que por qué usamos Microsoft Windows, si es capaz de hacer cosas que hace Microsoft Windows solo con Linux. Y digo yo ya desde aquí que no es capaz de hacerlo. O sea, Microsoft Windows tiene su parte mala y su parte buena, pero Microsoft tiene unas tecnologías. Mira que yo soy pro Linux, siempre he estado en el mundo del open software, siempre he estado con Linux, pero cuando me lo he tenido que comer a nivel empresarial, no he encontrado mejores herramientas para hacer ciertas cosas como directorio activo, por ejemplo, o incluso Exchange, ¿no? A cierto nivel, que no he encontrado en Linux. Yo lo digo de verdad y lo he buscado, que yo soy casi un radical de Linux, siempre he sido así. Pero hay que darle también esa parte buena a Microsoft, ¿no? Ellos tienen herramientas muy buenas y cada vez son mejores, ¿eh? De hecho, incluso han integrado Docker, ¿no? Que ya eso es algo interesante. Y también han metido incluso Linux dentro de Windows, ¿no? O sea que Microsoft le tenemos que dar muchas críticas, pero hay que reconocerles que desde los últimos 5 años, desde el cambio del CEO, se ha notado muchísimo, ha ido evolucionando a herramientas bastante estables. Yo Windows Server, a mí me parece, desde Windows NT, fíjate, desde Windows NT, me parece una gran herramienta de servidor, ¿eh? Y no tengo mis críticas por tema de parcheado, ¿vale? Chapuzas como Windows XP, alguna cosa por ahí y tal, pero bueno, hay que también darle su parte buena, ¿no? De todos modos, es curioso, ¿no? Lo que dices, ese acercamiento de Microsoft hacia el mundo Linux, ¿no? Que no sé si puede venir pues porque toda la tecnología de Azure estará soportada sobre... Pero yo lo que creo es que en 10-15 años al final será Linux con una interfaz Windows, ¿no? Acabará... Sí. Es decir, Windows conseguirá lo que no ha conseguido Linux, que es meterlo en casa. Meterlo en casa, efectivamente. Sí, si no me equivoco, creo que Microsoft es actualmente la empresa que más aporta al software libre. Sí, es verdad. Creo, si no me equivoco. Sí, probablemente. Desde que compró GitHub, que ya fue un poco el punto de inflexión, la verdad es que, y ya lo veréis, al final lo que no ha conseguido Linux en 35 años lo va a conseguir Windows, que es usemos Linux en casa. Claro, es que al final es tener las herramientas, conocerlas y elegir la que mejor te venga, la que mejor tengas para tu entorno de trabajo. Y ya está. No, da igual que sea Microsoft, que sea Linux, que sea lo que traen. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar ya por aquí. Muchísimas gracias a los dos chicos por estar con nosotros. La verdad es que siempre estáis dispuestos, da gusto con vosotros. Y bueno, pues espero que un poco el objetivo que teníamos al principio, sobre todo con esta parte final, porque bueno, lo de la seguridad ofensiva y los red team parece que casi todo el mundo más o menos sabe de qué va la fiesta, aunque bueno, puede haber ahí ciertos matices de... Pero ya digo, yo en la parte de SecOps, por el tipo de consultas que nos hacía la gente, ¿no? Cuando nos dábamos cuenta de que no se entendía realmente qué era, ¿no?
y bueno, pues yo creo que eso lo hemos conseguido, por lo menos en parte. Quizás nos lo tendrían que decir más los asistentes que tenemos por ahí, que todavía seguimos teniendo una base importante y es muy de agradecer. Y sí, ya acabamos. Está grabado, está grabándose, no os preocupéis que en los próximos días recibiréis pues un correo para indicaros desde dónde podéis acceder a la grabación. Y nada más. Muy claro, excelente charla, muchas gracias, saludos para todos. Pues efectivamente, Alejo, gracias a ti, a Víctor y a todos. Y vosotros, Rafa, Fran, pues nada, esperamos ya en breve empezar a trabajar en este proyecto nuevo que creemos que va a ser muy satisfactorio para todos. Así que nada, por nuestra parte, damos ya por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos los que habéis estado en este lado, en España, los que estáis en el otro lado, que estáis todavía casi en horario matutino. ¿Qué hora es ahí, Rafa? ¿Las 12? Pues las 12:22. Las 12:22, bueno, es buena hora todavía. Empieza el día, Rafa, ahora empieza el día, exactamente. Sí. Así que estoy despertando ahora. Muchas gracias por todo. Pues nada, gracias chicos. Un abrazo. Venga, para un abrazo. todos. Hasta luego, un abrazo. Y nada, el resto ya sabéis dónde nos tenéis. Tendremos otra un poquito más adelante en la que hablaremos de la parte de análisis de malware, de la parte de reversing, que bueno, pues ya os informaremos también en las próximas semanas qué día será. Y bueno, pues para aquellos que tengan interés en este apasionante mundo también, pues intentaremos tener una sesión muy similar a la que hemos tenido hoy. Y bueno, pues todos sabéis ya dónde me tenéis y cómo me podéis localizar, un poco pues eso, la oferta formativa que tenemos en el campus. Y bueno, pues aquí desde mi correo, juanjo.salvador@campusciberseguridad, y desde el perfil de LinkedIn, pues cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde me tenéis y en lo que yo pueda ayudaros o podamos ayudaros desde el campus, pues estaremos encantados de poder hacerlo.